Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy le voy a hacer un cuento, vamos a empezar por hacerles un cuento en vez de decir hoy. A mí me gusta muchísimo, bastante a menudo, traer temas que son de la vida humana y de cómo nosotros trabajamos, conocemos nuestro interior, porque creo que es algo de lo que no se habla mucho y que necesitamos demasiado. Esa es la realidad, porque, bueno, por las razones que sean, no dedicamos a nuestro mundo interior, siempre estamos en un mundo exterior y estoy segura de que por eso andamos tan perdidos en el mundo. Y entonces a veces yo veo cosas o leo cosas que me llaman a una inquietud particular sobre un tema. Y ahí inmediatamente cojo el teléfono y llamo a don Alfredo Carrasquillo y le digo, Alfredo, ¿qué tú crees si hablamos de este temita? Y Alfredo, que es la persona más encantadora del planeta Tierra, seguida me dice, claro que sí, vamos a darle, vamos a hablar sobre eso. Así que hoy el tema es el siguiente, el tema es el sufrimiento. ¿Cómo me vino la idea de hacer un programa para hablar del sufrimiento? Bueno, les voy a decir, yo he sufrido muchísimo en toda la vida, como todas las personas, porque el sufrimiento es simplemente algo parte de la vida. La cosa es, y la inquietud que tengo es, cómo vemos el sufrimiento y cómo el manejo del sufrimiento en nuestras vidas puede tener un valor importante, un valor productivo, o puede llegar a destruirnos. El otro día miraba yo una serie que tiene CNN en estos días sobre Abraham Lincoln. Y eso fue lo que Abraham Lincoln fue quien me llevó a querer hablar sobre el sufrimiento. Antes que hablar de Abraham Lincoln, buenos días, Alfredo. Buen día, Delvis Grisel, un placer estar contigo siempre. Gracias por estar aquí. Bueno, me pongo yo, Alfredo, a mirar el primer programa sobre Abraham Lincoln. Y entonces resulta que Abraham Lincoln, esto no lo sabía yo porque nunca había visto la vida tan atrás de Abraham Lincoln. Y entonces veo que él tuvo una primera etapa en su vida desde su niñez hasta tuvo pérdidas importantísimas antes de los 30 años. Perdió la madre, perdió la hermana, perdió la novia, perdió el papá, perdió un hijo. O sea, era depresivo muy a menudo, pero se convirtió igual en presidente de los Estados Unidos. Entonces yo dije, cuando pensé en el sufrimiento y las veces que yo he discutido con otras personas sobre el sufrimiento, porque yo particularmente considero que el sufrimiento es un valor importante en la vida y que si uno lo toma como algo que te va a educar, como algo que va a sacar lo mejor de ti si tú se lo permites. Yo creo que el sufrimiento es el gran maestro. Pero bueno, yo no soy la experta, yo hablo de esto por mi propia experiencia, porque yo tenía un amigo bendito que se murió hace poco y yo tenía grandes discusiones con él porque él decía que los seres humanos no venían al mundo a sufrir, que teníamos que ser felices obligatoriamente. Y yo le decía, chico, pero es que toda la vida está hecha de contrastes. Tú no puedes valorar uno si no tienes el otro. Y entonces el sufrimiento es un asunto bien importante en la vida. Es como tú prender la estufa. Cuando tú sufres, es como tú prendes una estufa y tú vas graduando ese fuego. Y en la manera en que tú lo veas, porque no es lo que le ocurre a uno, es como uno lo enfrenta. Y en ese sentido, pues, hablemos del sufrimiento. Alfredo. Fíjate, comenzaría por eso que te decía tu amigo, porque me parece que es uno de los mandatos culturales de estos tiempos. Hay la demanda, la obligación, la exigencia de que a fin de cuentas es la ilusión de que los seres humanos debemos estar felices, contentos, aspirando a una especie de nirvana o bienestar permanente. Pero todo ser humano con dos dedos de frente sabe que eso es imposible. Sin embargo, hay todo un operativo del mercadeo y de las distintas filosofías relativas al bienestar que piensan que de alguna manera es posible aspirar a cierta homeostasis donde todo está maravilloso, ¿no? Incluso yo creo que hay disciplinas de la salud, incluidas entre ellas la psiquiatría, que cuando los seres humanos tienen las más mínimas alteraciones de bajadas o subidas y no se puede sostener ese bienestar, casi que rápido te diagnostican con algún tipo de depresión, ¿verdad? Y tienen para ti un medicamento. Pero la realidad es que no, la realidad es que la vida humana está hecha de dificultades, del mismo modo que está hecha
de satisfacciones, pero además que los seres humanos somos gente complicada. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, decía en la primera etapa de su vida que los seres humanos somos una tensión, un conflicto entre el principio de realidad y el principio del placer, que hay algo en nosotros que busca el placer, el disfrute, pero eso entra en tensión con las exigencias sociales y culturales y hay ese nivel de tensión. En la segunda etapa de su carrera, después de 1919 concretamente, en un texto que se llamó Más allá del principio del placer, Sigmund Freud va a decir, no, realmente la tensión principal en los seres humanos es entre eros y tánatos, entre la pulsión de vida o pulsión sexual y la pulsión de muerte. Y decía que hay como una memoria, una especie de huella anémica en nosotros, algún registro psíquico que nos hace aspirar, volver de alguna manera a ese estado inanimado que tenemos como registro, como memoria muy primitiva, de un momento en el que en nuestras vidas no habían alteraciones energéticas, que es como esa línea recta que sale en la sala de emergencia cuando el paciente muere y ya no tiene ninguna alteración, pero que mientras hay vida, hay movimiento, hay alteraciones energéticas y eso de alguna manera nos crea cierto desorden y que los seres humanos somos esa tensión entre un poco el placer o la búsqueda del bienestar, pero las distintas modalidades a través de las cuales los seres humanos nos vamos del lado del malestar, ¿no? Y eso lo sintetiza una frase boricua muy conocida, que es muy sabia, "Ay fo, qué rico", ¿verdad? Esa expresión "ay fo, qué rico" resume de alguna manera eso, que nos genera cierto malestar o cierta repulsión, pero al mismo tiempo qué rico, ¿verdad? Hay algo que nos llama a eso. Y esa tensión es reflejo de la complejidad de lo que los seres humanos somos y explica la relación extraña que a veces tenemos y complicada que tenemos con lo que nos hace sufrir. Uh-huh. Y déjame decirte una cosa, hay muchos tipos de sufrimiento, porque tú puedes sufrir porque tienes una pérdida, tú puedes sufrir porque tienes una enfermedad, tú puedes sufrir porque tienes un desengaño amoroso, tú puedes sufrir por un montón de cosas, tú puedes tener razones para sufrir por un montón de cosas, pero fíjate, en algunos de esos sufrimientos no necesariamente implica que tú eres infeliz porque estás sufriendo. O sea, yo creo que una cosa no necesariamente va amarrada de la otra y tiene que ver en cómo tú lo ves, porque si tú estás pasando por esa experiencia, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, que está muy anciano o que está muy enfermo, que definitivamente es una pena, es un dolor, pero que en la medida en que tú reconoces que esa vida está llegando a su fin, que es el proceso natural de la vida, que tú estás acompañando a esa persona en su proceso final y lo estás aceptando, pues es doloroso, pero no necesariamente es un estado de infelicidad, si tú lo miras como un proceso natural de vida. Un colega argentino, Jorge Alemán, decía hace algunos años, en nuestra época tiene que entender que hay dignidad en la tristeza, que nos hacen creer que estar triste es malo, que es patológico, que es negativo, ¿no? Y cuando tenemos pérdidas, cuando hay experiencias difíciles y dolorosas, pues hay que estar triste. El problema no es la experiencia de la tristeza, que dice es muy digna, el problema es cogerle el gustito y querer quedarnos ahí, no resolver los duelos, no movernos hacia adelante, no salir de esa situación, ¿verdad? Y lo otro paradójico es que, y hay un montón de estudios que hablan de esto, la gente, porque hay alguna gente que ha tenido pocas dificultades de vivir, y gente muy privilegiada, gente que los han hecho crecer en un ambiente súper, hiper protegido, así que su vida ha sido una vida sin grandes contratiempos. Pues los estudios evidencian que la gente que ha tenido así como que una vida de éxitos y de, entre comillas, felicidad, son gente bastante inmadura emocionalmente, gente bastante tontita para las dificultades de la vida, mientras que esos mismos estudios te evidencian que la gente que ha tenido muchas cicatrices, muchas heridas, muchas dificultades para vivir, son gente que tiene una madurez emocional, una inteligencia mucho más emocional, mucho más robusta y que les hacen mucho más capaces de manejar justamente las dificultades de vivir con una sabiduría que otros no tienen. Porque es que es importante sufrir en el proceso de la vida, tener algún tipo de sufrimiento es inevitable y es importante. Y como yo te decía, hay categorías, hay cosas, porque hay gente que puede ser muy privilegiada, pero que también el sufrimiento le puede tocar de alguna manera, el sufrimiento les puede tocar de alguna manera más liviana. ¿Sí? Yo creo que nadie escapa de sufrir alguna cosa.
Claro, yo haría una distinción, digamos, y esto es una generalización, pero haría una distinción entre tres tipos de sufrimiento, ¿es verdad? Hay uno que es el sufrimiento que te provocan las condiciones materiales de existencia, ¿verdad? El nacer, crecer y vivir en la pobreza, en la Enfermarnos. marginalidad, una cantidad de cosas, pues, que son factores externos que tú no controlas y que tienen que ver con la falta de equidad en la sociedad, pues ese es un sufrimiento de alguna manera infligido por la sociedad misma, por la situación económica, y ese es un sufrimiento que como sociedad deberíamos comprometernos a que nadie tenga que experimentar, ¿verdad? Exacto. Hay otro sufrimiento que es paradójicamente, que los seres humanos escogemos con la actitud que elegimos, ¿no? Y con las prácticas cotidianas, las cosas que hacemos, que terminan generándonos malestar y haciéndonos daño, ¿verdad? Es decir, te das 15 palos una noche y la pasas fenomenal, pero al otro día estás como alma en pena, ¿verdad? Eso es un sufrimiento escogido. La lógica de los excesos en todas sus modalidades son sufrimientos escogidos y bueno, la medicina lo que te evidencia es que buena parte de las condiciones de salud, de las enfermedades de los seres humanos, son fruto de nuestras elecciones, ¿verdad? No son cosas que ocurren porque sí. Pero hay otro tipo de sufrimiento, que si lo podemos llamar así, que es el que tiene que ver con uno ser fiel a su deseo, uno estar totalmente enfocado y comprometido con aquello que quiere hacer. Cuando tú hablabas de Lincoln, pero puedes agarrar una figura como Albert Einstein y esta gente que está muy comprometida con un proyecto, pasan días, horas, noches, fines de semana, no salen de su laboratorio. Es decir, cuando tú estás muy enfocado en aquello que te causa, en aquello que deseas hacer, es la historia de los atletas, es la historia de todo aquel o toda María aquella que Curie, se por compromete ejemplo, con para algo. poder. Claro, son gente que no saben de límites, no saben de fines de semana, y hay una dimensión de sufrimiento en ese entregarse a un proyecto, una causa, una lógica, pero en función de un deseo y de algo que quieres conseguir, y ahí está la vitalidad de esa gente, ¿verdad? Pero a los ojos de otra gente es una vida de muchos sacrificios, ¿no? Pero bueno, son sacrificios que movilizan a la gente a crear y son los grandes aportes de la humanidad que salen de ahí. Seguro. Y que muchas personas tienen muy claro que tienen una misión que cumplir, que tienen un legado que dejar y lo saben porque están en medio de esa investigación y de ese trabajo y de lo que saben que van a dejar aportado muchas veces para la humanidad. Así se ha repetido. Por eso por eso estamos donde estamos, por eso hemos tenido grandes inventos, porque mucha gente ha estado dispuesta a sacrificar todo su tiempo, toda su vida muy en serio para dejar esas aportaciones. Claro. Sí, también hay otro elemento, al menos de este lado del mundo y en culturas como la nuestra, ¿verdad? Que son culturas herederas de la tradición judeocristiana, de la tradición católica, por ejemplo. Entonces, todos bebimos, vengamos de hogares católicos o no, por un tema cultural, bebimos esa tradición de que el sufrimiento es una forma de hacer penitencia y de ganarse un mundo futuro mejor, ¿verdad? Entonces es como que el sufrimiento y el dolor de hoy es la forma de ganarte un mundo mejor a futuro, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero no hay un gran escritor, un gran artista, un gran científico, un gran creador que hubiese sido capaz de producir lo que produjo trabajando 8 horas al día y durmiendo 8 horas cada noche y tomando libres los fines de semana y haciendo yoga 3 horas al día y teniendo una vida muy orientada al bienestar. No, fueron gente que hizo sacrificios y hacen sacrificios inmensos. En otra conversación tú y yo hablábamos, yo te mencionaba a Fernando Botero, un pintor, un artista que me encanta. Fernando Botero tiene más de 90 años y todavía va los 7 días a la semana a su taller a París a trabajar de pie, horas y horas y horas ahí en su taller. Hay un proyecto de vida que le da sentido y que implica momentos de mucho sufrimiento, pero un sufrimiento muy creativo, ¿no? Muy productivo. Tenemos que hacer una pausa. Hemos hablado del sufrimiento que produce cosas y que uno lo elige, lo escoge, lo trabaja y lo supera en función de lograr algo que le es importante a uno, que le es vital, que define a uno como persona, que uno dice, esto es lo que yo soy, hacia esto es a lo que yo me dirijo, al mundo yo vine a esto. Pero también está la otra parte, que es el sufrimiento que destruye. ¿Por qué destruye? Vamos a la pausa y regresamos en breve para hablar de ese otro tipo de sufrimiento. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo conversando
con Alfredo Carrasquillo. Y hoy estamos hablando, le hemos dedicado la mañana de hoy al tema del sufrimiento. En nuestro segmento anterior habíamos estado hablando de ese sufrimiento que tú tienes cuando eres muy dedicado, cuando estás muy absorto en cosas, y que es finalmente un sufrimiento productivo y que escogemos tal vez a conciencia. Pero bueno, hay otro tipo de sufrimiento, como es el sufrimiento en las enfermedades mentales, las enfermedades que llevan a las personas incluso a terminar con sus vidas, porque no tienen, como diría mi mamá, juego de pie, no tienen ese juego de pie de ver con claridad qué es lo que me está ocurriendo, por qué me está ocurriendo, pero por qué es este dolor tan profundo que yo siento. Si soy bipolar, y la bipolaridad es algo difícil de manejar, hay que uno conocerse mucho a sí mismo y haber hecho un trabajo bien fuerte con la persona para uno poder sobreponerse, porque cuando tú tienes dos polos en los que con los que tú estás luchando, y cuando estás alegre, eres excesivamente alegre hasta que te duele el cuerpo, y cuando estás triste, eres la persona más triste del mundo e igual te duele el cuerpo, es un sufrimiento poderoso. Y no todo el mundo sale de eso de forma airosa. ¿Qué me dices de este tipo de sufrimiento? Yo creo que la psiquiatría le ha hecho un flaco servicio a los seres humanos con los enfoques que ha privilegiado en las últimas décadas, ¿verdad? Este afán de poner la mirada en lo biológico, este afán de centrar sus intervenciones únicamente en las etiquetas y en lo farmacológico, en los medicamentos, que en la amplia mayoría de los casos lo que hacen es contener o manejar síntomas, pero no atender las causas, ¿verdad? De lo que ahí puede estar interviniendo. Así que yo creo que lo que debería ser un gran aliado y unos grandes, importantes acompañantes de los seres humanos en el manejo de ese dolor, pues dejan a la gente un poco huérfana en su tristeza, en su dolor y en su malestar. Pero lo otro que yo creo que ha sido un problema, y esto no es solo de la psiquiatría, todas las profesiones de la salud están de alguna manera implicadas o son cómplices de esto, se maneja la enfermedad como una justificación para que el ser humano entonces no tenga que hacer nada y un poco quede colocado en posición de víctima, ¿verdad? No, es que tengo depresión, es que tengo diabetes, es que tengo bipolaridad. Bueno, esas cosas desde determinados marcos de diagnóstico pueden ser hechos, pero también es un hecho que uno como ser humano tiene la posibilidad de gestionar, de manejar esa condición y de hacer modificaciones o en sus actitudes o en sus decisiones de vida o en sus comportamientos para manejar eso y no quedarse ahí, ¿verdad? Pero hay una parte de nosotros los seres humanos que de alguna manera nos gusta asumir, otra vez el enfoque rico del que hablábamos ahorita, asumir la identidad del enfermo y quejarnos de la enfermedad y que la enfermedad de alguna manera nos excusa de las responsabilidades usuales que tiene un ser humano, ¿verdad? Y esa no hay duda grande entre ser víctima y ser responsable y asumir responsabilidad. Claro. Y el éxito está en asumir responsabilidad. Por supuesto. Como dice el famoso dicho, si te vistes de alfombra, no te moleste que te pisen. Correcto. Entonces, hay circunstancias, por supuesto, por decir una muy dramática, bueno, el abuso sexual a niños, ¿verdad? Los niños no tienen las mismas condiciones que tenemos los adultos para manejar ese tipo de situaciones y asumir responsabilidad sobre ellas. Pero ya de adultos, sí. Ya de adultos tenemos que decidir cómo manejamos y cómo... Las experiencias más traumáticas, más dolorosas, más innombrables de los seres humanos son terribles y dejan unas marcas durísimas de sufrimiento. Pero todo ser humano tiene un pequeño espacio de libertad para buscar los apoyos para sanar, si tiene las condiciones otra vez materiales de existencia como para poder proveerse esos apoyos, en la sociedad los hay, ¿verdad? Y son accesibles y bueno, para decidir hacer con eso algo distinto. Entonces hay gente que podría tener todos los apoyos al alcance de su mano, pero aún así de alguna manera paradójicamente eligen quedarse instalados en el dolor, en la sombra, en el duelo no resuelto. Había un colega francés, un gran maestro del psicoanálisis, que decía que la depresión es cobardía moral. Era una frase muy dura, muy escandalosa,
para decir que a veces la gente asume la etiqueta de la depresión. Esto no quiere decir que no haya depresión y no haya ese diagnóstico y no haya gente que pase por momentos muy duros, pero que de alguna manera a veces también es una forma de pedirle un tiempo pedido a la vida, de no asumir responsabilidad por, bueno, sí, ya lo sé, pero toca sacudirse, toca ver cómo uno hace con la vida otra cosa, ¿no? Entonces ahí mucha gente queda entrampada y basta ir a la oficina de un médico y oír las cosas que la gente dice, o ir a la oficina de un abogado que maneja temas de seguro social para oír los relatos de la gente que elige de alguna manera quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas cosas que a los seres humanos nos hacen sufrir, pero sí también hay espacios donde nosotros podemos decidir colocarnos en un lugar diferente respecto a ese dolor, respecto a esa herencia, respecto a esa historia personal, y hacer algo distinto con eso. Y la historia también está llena de relatos de gente que ha podido hacer otras cosas. Si quieren uno muy conocido, miren lo que hizo Nelson Mandela con 26 años de tortura y cárcel en su vida. Bueno, tenemos uno aquí en Puerto Rico. Tenemos mucho. Sí, pero hay muchas situaciones. Tenemos Tenemos muchas situaciones dramáticas de gente tenemos que Oscar, que también estuvo preso más años que el propio Mandela. Claro, y fíjate ahí un ejemplo, ¿no? De todos los presos políticos, el estar preso y el estar sometido a la indignidad a ese violentarle su dignidad, quiero decir, en esos escenarios, eso se hace por una causa mayor, porque se cree en algo, porque ese sufrimiento cobra sentido en función de una causa, ¿verdad? Ahí tú tienes otro tipo de cosas, estás enfrentando eso en función de alguna manera conseguir adelantar un proyecto, que no siempre se consigue, ¿verdad? No todo el mundo termina como terminó Nelson Mandela, claro está, pero es una forma es una elección ética, es una forma de decidir cómo uno elige vivir respecto a estas cosas. Pero hay sufrimientos que buscan ser productivos y hay otros sufrimientos que son pura pérdida. Es decir, que básicamente lo que hacen es que lo que tú como ser humano podrías ofrecerle al mundo que nadie más puede ofrecerle, lo estás echando a perder porque estás dedicado a no hacer nada porque estás por X o Y razón, ¿no? Mira, yo recuerdo hace muchísimos años, estaba yo viendo un psiquiatra por primera vez y mi médico generalista me había recetado unos antidepresivos. Y cuando yo llego donde el psiquiatra me pregunta, obviamente, ¿qué estás tomando? Y yo le digo, bueno, pues el médico me recetó tal cosa y él me está preguntando cuál es mi situación. Y cuando yo le digo cuál es mi situación, me dice, ¿por qué tú estás tomando antidepresivos? Tú tienes razones para estar deprimida. Entonces me hizo una diferencia enorme, obviamente, en cuál es la necesidad de un medicamento cuando tú tienes razones para estar deprimido y lo que debes hacer es trabajar con las razones que te están llevando a esa depresión, que no es lo mismo que tú tengas un desbalance químico y necesites algún tipo de ayuda, porque esa es otra cosa, los medicamentos son una ayuda, pero realmente no son de ninguna manera la solución al problema. Pues tuviste una suerte inmensa y un gran privilegio de encontrarte con un psiquiatra muy sensato y muy sabio que entendió cuál era el uso y la función de los medicamentos y no ese abuso farmacológico que ha existido en tantas ocasiones, ¿no? Pero, sí, pero no solamente uno, tuve 4, todos igual de buenos. Yo soy una persona más que privilegiada. Absolutamente. Privilegiada, ¿ok? Desde el primero hasta el último, absolutamente privilegiada porque todos fueron psiquiatras que no creían en el uso ni el abuso de los medicamentos, sino creían en la psicoterapia y en explicar, este es el trabajo que hay que hacer aquí. Y entonces las personas necesitan herramientas. Y yo insisto que si como una herramienta usted empieza a entender que el sufrimiento no necesariamente tiene que ser catastrófico si usted no lo elige, porque simplemente todos podemos tener cosas bien severas. Hay gente que experimenta cosas que son realmente pero que bien severas. Claro. Y entender que no es que o sea, primero entender que en la condición humana hay algo que como un imán nos llama hacia el placer, pero hay algo que también nos llama y nos ala hacia el malestar y que podemos todos los seres humanos desarrollar, todos tenemos alguna,
modalidades adictivas a cierto tipo de malestar y la tristeza, la melancolía pueden ser unas de ellas, ¿verdad? Y parte del desafío es poder sacudirse de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué sacudirse de eso? Porque primero la vida puede vivirse de otra manera, de manera creativa y productiva, y también porque entonces uno puede regalarle a uno mismo, a su familia, al mundo, algo valioso, en vez de estar simplemente como alma en pena esperando que el tiempo pase o esperando que llegue el día de la muerte, ¿no? Y hay otra cosa, y es cuando uno tiene un sufrimiento y uno escoge sufrir por encima de ese sufrimiento. Por ejemplo, este ejemplo. Yo tengo una amiga que pasó por una situación realmente muy triste, con una pérdida importante, dolorosa como madre, perdió a su hijo, un hijo joven, y el dolor de una madre ante la pérdida inesperada de la vida de un hijo es una cosa seria, es un sufrimiento serio y es un sufrimiento difícil de manejar, que puede durar el resto de la vida, es un luto enorme, es una cosa seria. Y entonces yo converso mucho con ella, y entonces, pero ella empieza a buscar una serie de ideas y de cosas, y por qué pasó esto y por qué pasó aquello, y yo tendré la culpa y no tendré la culpa. Yo le digo lo siguiente, te voy a decir una cosa, el sufrimiento que te está provocando este hecho ya es suficiente. Tú no tienes por qué escoger sufrir más a partir de ese sufrimiento que ya es real en tu vida. Y yo creo que esa es una diferenciación que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que realmente me toca sufrir y qué es lo que yo le añado a ese sufrimiento? Claro, ¿y qué elijo hacer con eso? Porque, por ejemplo, hay casos muy hermosos de personas que han tenido pérdidas profundamente dolorosas. O sea, me asesinaron a mi hija, me asesinaron a mi hijo. Y pues yo decido manejar mi duelo, pero también decido transformar ese duelo en una causa. Y entonces tú tienes una organización sin fines de lucro en Puerto Rico como A la Paz, que es una organización que ayuda a víctimas, familiares de víctimas del crimen en Puerto Rico, que surge de una familia, creo que una mamá que perdió a su hija, ¿verdad? Entonces es transformar, es convertir tu duelo en una oportunidad para hacer algo. Este chico, Stefan, creo que no me acuerdo del apellido, de madre puertorriqueña, padre creo que holandés, que también murió asesinado en un carjacking o algo por el estilo, su mamá creó una fundación, ¿verdad? Uno puede también transformar esa pérdida en algo, como muchísimos artistas han transformado el dolor en poesía, en música, en arte, ¿no? Uno va a Madrid y ve los trabajos de Francisco de Goya y nada es más maravilloso que las pinturas negras de Goya, que son las cosas que él crea en la época en que ya está en una situación más precaria de salud, ¿no? Entonces, del mismo modo uno puede ver el impacto de la sordera en una persona y el dolor que implicaba para un músico, un compositor como Beethoven, perder claro, esa capacidad y la belleza que fue capaz de crear, ¿verdad? O sea, exacto. Alfredo, tengo que pausar, discúlpame, claro. interrumpa, pero regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Alfredo, te tuve que cortar ahí porque era inevitable, me tenía que ir a la pausa, pero por favor, continúa por donde lo llevabas, que estabas en Beethoven. Beethoven es una de las figuras más interesantes si tú vas a hablar de lo que es el sufrimiento y lo que es la capacidad del ser humano para sobreponerse a cualquier cosa. Porque tú dirías que una persona que no podía escuchar y fue un gran músico, tú dirías, bueno, en el momento que se dio cuenta que no podía escuchar, pues no... Tú esperarías que no hizo más nada porque no podía escuchar. Correcto, sí. Pero sin embargo transformó ese sufrimiento y encontró la forma porque la música estaba dentro de él, no afuera. Y ese es el punto al que yo quisiera que nosotros llegáramos a entender, que el trabajo, el ser humano tiene un poder ilimitado dentro de sí, no fuera. Eso. Y si nosotros empezamos a entender que es adentro donde hay que buscar, es tú conocerte a ti mismo o a ti misma, mirarte, saber y encontrar valor en lo que te toque sufrir. Totalmente. Hay una película espectacular, a ti que te encanta el cine, Copying Beethoven, ¿verdad? Esa película donde cuando ya Beethoven está sordo y necesita una copista que le ayude a transcribir, a escribir la música, y bueno, termina creando esta maravillosa sinfonía, ¿no? O sea que hay una cosa en relación con el sufrimiento
que es importante. No solo son los grandes creadores, son los grandes atletas, son los grandes deportistas, ¿verdad? Ese dicho de los atletas y la gente que tiene disciplina para el ejercicio de no pain, no gain, ¿verdad? No, sin dolor no hay ganancia. Y bueno, todos los que rompen récords, todos los que logran avanzar, es la lógica. El estrés no necesariamente es negativo, el estrés puede ser irse más allá de tus límites. Y entonces no logras romper ningún récord a alguien que se quede en la lógica permanente de la homeostasis y el bienestar, ¿verdad? Es quien va más allá, quien busca, quien... Pero el enfoque que da el deseo en la vida también genera cierto tipo de sufrimiento, pero es saber diferenciar en dónde es que uno como ser humano está metiendo esa energía, y lo que me provoca tal vez dolor es crear algo, es producir algo, es regalarle algo al mundo, o es un dolor absolutamente mortífero e inútil, ¿verdad? Y esa es un poco la reflexión, el análisis que cada ser humano debería hacer sobre sus elecciones y sobre lo que está viviendo, y recordar que nunca es tarde para uno replantearse el modo en que se relaciona con estas cosas, ¿no? Sí, y yo quiero regresar porque lo hablamos como someramente de lo que es asumir responsabilidad versus ser víctima de situaciones. Claro. Cuando te colocas en rol de víctima no tienes salida porque piensas que lo que está fuera de ti es lo que te aplasta, es lo que te domina y que tú no tienes vela en ese entierro. Bueno, y en culturas como las nuestras, como la nuestra, la puertorriqueña, eso es terrible porque tiene una implicación política. Los colegas del análisis transaccional formulaban este triángulo donde en la puntita de arriba del triángulo está la palabra víctima, en otra puntita del triángulo está la palabra victimario, y era para decir, cuando alguien se queja desde el lugar de la víctima, y nunca nadie se queja de sí mismo. Me quejo de alguien más, ese victimario, a quien le echo la culpa de todo lo que me pasa, y estoy en una posición un poco de impotencia, de victimización. Pero la tercera patita del triángulo es víctima, victimario, y la tercera es salvador. La víctima se queja de lo que le pasa, de lo que le hacen, de lo que le sucede, esperando que haya un tercero que venga y los rescate, ¿verdad? Entonces, nosotros en Puerto Rico tenemos un problema porque eso tiene hasta implicaciones políticas por la cosa colonial, ¿verdad? Después del huracán María teníamos la expectativa de que vinieran a rescatarnos, a salvarnos, y vinieron a tirarnos papel toalla, ¿verdad? Yo creo que los últimos años muy duros en Puerto Rico, y de muchos duelos y de mucho sufrimiento y de mucha muerte y muchas pérdidas acumuladas, han sido años que, como decía Luce López Baralt en una hermosa columna en el periódico, solo contamos con nosotros mismos. Tenemos que dejar de esperar por un salvador, y lo contrario de la victimización es el asumir responsabilidad, es el apoderarnos. El chapulín colorado no existe, no es quien va a poder ayudarnos. Nos podemos ayudar a nosotros mismos y con las redes de solidaridad que creamos con la gente que queremos y entre nosotros, pero la vida no se puede vivir esperando que venga alguien, esa fantasía de que el maná va a caer del cielo, ¿no? Las condiciones de vida las creamos nosotros. Las abuelas, esa expresión católica de las abuelas de Dios proveerá, no señor. Dios no va a proveer, usted se provee usted y Dios lo ayudará, pero Dios no se encarga de resolver lo que usted no está trabajando, ¿no? Entonces los seres humanos tenemos que asumir ese apoderamiento, esa responsabilidad, y sacudirnos de la queja y sacudirnos de la victimización que nos hace mucho daño, ¿no? Sobre todo, haga el ejercicio de hacerse responsable de algo, porque hemos estado hablando de sufrimientos bien grandes, de problemas bien serios, de cosas como es una pérdida, como es una enfermedad, cosas que son, que pueden ser incluso catastróficas, pero vamos a la vida diaria, vamos a ese sufrimiento diario sencillo que simplemente es porque estamos asumiendo un rol de víctima, no estamos asumiendo responsabilidad, y eso nos lleva a un mundo de infierno. Esa es la realidad, vivimos en el infierno a veces por las tonterías más grandes. Uh-huh. Si usted tiene un problema en sus espaldas, resuélvalo de inmediato y verá cómo se disipa, cómo se desaparece. Claro. Pero para eso tiene que reconocer lo que es su responsabilidad, porque esa es otra cosa. En medio, quiero secundar y decir y lo que tú acabas de decir sobre el Salvador. O sea, ¿quién te salva? Y entonces tú estás esperando, ¿por qué? Pues porque tú le echas la culpa. No, la culpa no tuve yo, la culpa la tuvo Alfredo.
Eso no fue culpa mía, eso Claro. fue porque Alfredo me obligó, fue porque Alfredo no hizo, fue porque Alfredo no estaba. Siempre es el otro. Siempre es el otro, nunca eres tú. Y en la medida en que nosotros empezamos a resolver nuestras cosas, a decir, sí, es mi responsabilidad y hacer, mira, no hay mejor cosa en la vida que uno asumir responsabilidad sobre cualquier cosa. Y es Sobre asumir cualquier cosa que le toque responsabilidad, a uno asumir responsabilidad. claro, es asumir responsabilidad por el hoy, ¿verdad? Por lo que tenemos hoy, porque también hay una cosa que es cómplice de esta lógica de la victimización y de la queja, que es que el futuro es el paraíso, el futuro es cuando llegue la independencia, cuando llegue la estadidad y todo se va a resolver en el futuro. Entonces, hoy tenemos que sufrir y sacrificarnos, enfrentar situaciones difíciles, la misma lógica de la ley de promesa, ¿verdad? Aprítense los calzones ahora que después el país va a volver a ser próspero. Bueno, tenemos que construir mejores condiciones hoy, no es mañana. Ni esperar que alguien mañana venga a regalarnos esas condiciones, las tenemos que trabajar en lo personal y en lo colectivo nosotros mismos. Estoy completamente de acuerdo. Y yo no sé, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Es por una cuestión cultural, por cómo nos educan, por cómo nos manipulan? Bueno, hay una herencia inmensa de dependencia, de poder vivir pegado a otra gente, ¿verdad? Yo tuve un abogado muy querido que tenía una expresión, perdón por la vulgaridad, pero decía, el problema es que somos países donde hay demasiado becerro y poca teta, ¿no? Es decir, demasiada gente chupando y poca gente produciendo, ¿no? Y no lo decía respecto a segmentos sociales, sino respecto a la dependencia de que sean otros quienes resuelvan. Y yo creo que esto no era así en otras épocas de nuestra historia. Y en el registro de lo personal, de lo individual, es porque tenemos un desafío de que si yo me asumo como responsable de lo que sale bien, soy dueño, pero también de lo que sale mal. Si yo me coloco en el lugar de la víctima, lo que sale mal es culpa del otro y puedo quejarme del otro, ¿no? Entonces, es una trampa que tiene aparentemente beneficios de no asumir responsabilidad, pero te privas de la posibilidad al mismo tiempo de crear y construir cosas, ¿verdad? Yo creo que si queremos ser un país próspero, si queremos ser un país productivo, si queremos ser un país que emprenda con muchos artistas, con mucha creatividad, ese solo es un país donde la gente asume responsabilidad y no está esperando que los otros hagan, ¿verdad? De creación. Y yo creo que lo hemos sido en otras épocas de la historia y podemos volver a hacerlo. Es decir, aquí hubo una época en la historia, en la época en que éramos colonia española, Fernando Picó lo supo retratar muy bien en sus escritos, donde España se olvidó de nosotros, estaba entretenida por otros lados y el país tuvo que voltearse y mirar hacia adentro y decir esto es lo que tenemos y bregar con lo que teníamos. Pues tal vez este es otro momento de la historia donde hay que acabar de convencernos de que eso es así y no pensar que nos van a regalar un futuro que no nos toca trabajar. No, y sobre todo cuando hemos venido dando muestras de esas fortalezas. Yo creo que Claro, nosotros desde el 2017 para acá, nosotros hemos experimentado colectivamente sufrimiento en serio. Y claro. fíjate, nosotros somos el mejor ejemplo que nos podemos dar a nosotros mismos de lo que es asumir responsabilidad. Cuando nosotros miramos que de forma colectiva, nosotros en el 17 con el huracán María, logramos asumir responsabilidad porque estábamos en el completo abandono y tuvimos que Claro. ser creativos y tuvimos que ser solidarios unos con otros y tuvimos que apoyarnos y construimos puentes donde no se podía pasar la comida a través del Claro. río, donde gente se inventó lavadoras, que no había electricidad, un sinnúmero de cosas que ocurrieron aquí maravillosas. Eso es asumir responsabilidad en medio de un sufrimiento enorme, cuando murieron casi 5.000 personas. O sea que había... Seguro. Pero fue porque desmitificamos la ilusión, la fantasía de que alguien nos iba a rescatar. Cuando nos dimos cuenta, Bueno, y y yo que no creo que nos quedaba de parte otra. es paradójico porque fue un tipo nefasto, absolutamente terrible para Puerto Rico, pero yo creo que a Trump le tenemos que agradecer que un poco ayudó a desmitificar eso. Cuando vino y ofensivamente nos tiró papel toalla, ¿verdad? Lo que dijo es que no, o sea, fue una cuestión de no me importan, ¿no? O sea, no estamos aquí para... Hizo mil cosas en esa dirección y yo creo que un poco elegimos nosotros mismos resolver y fue lo que ocurrió después de los terremotos en enero del año pasado. La gente, Y los fue lo que tapones que ocurrió en había el de verano gente del yendo 19.
Claro, claro, o sea, esas movilizaciones y esas solidaridades hablan de una dinámica distinta. El desafío es cómo la sostenemos. El Mm, desafío es cómo no volvemos a caer en la lógica de la queja o en la lógica de que venga otro y resuelva por mí. exacto. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, Alfredo, hablábamos de cómo de forma colectiva, porque hemos estado hablando de forma individual y ahora estábamos mirando cómo se sufre también de forma colectiva y cómo los colectivos encuentran la forma de asumir responsabilidad y de trascender situaciones como como las que hemos vivido, que hemos mencionado, el huracán María, los terremotos, el verano del 19, que yo creo que ese es un sufrimiento colectivo importante que está ahí bien metido y no en las mentes, en los corazones de los puertorriqueños, porque es la desilusión más grande, yo creo, que ha tenido el pueblo puertorriqueño, que confiaba en sus gobiernos, en sus sistemas, en sus instituciones, y eso fue como una alta traición que llevó al pueblo a unirse de una manera tan increíble. Yo decía, Betance tiene que estar saltando en su tumba con todo eso. Así que si nosotros podemos transportar todo eso que hemos visto en nosotros mismos a nuestra vida sencilla y mirar cada día cómo nosotros como ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas escogemos hacer el trabajo que nos toca, escogemos asumir responsabilidad sobre todo, eso va a seguir teniendo eh, un, una influencia importante en lo que es dejar de sufrir y hacer una transformación. Yo creo que mencionas una y añadiría otra instancia en la historia reciente, que ambas son ejemplos de cómo en Puerto Rico hemos podido utilizar experiencias de sufrimiento para activar solidaridades y para decir no más, ¿verdad? Una en efecto fue el verano del 19, que yo estoy convencido que buena parte de lo que ocurrió en el verano del 19 tuvo que ver con la burla a nuestros muertos, ¿verdad? Es decir, tras de que perdimos a mucha gente, para colmo se burlaron de ellos, ¿verdad? Y ahí fue como que no más. Del mismo modo que muchos años antes, el asesinato de David Sanes, que pudo haber sido cualquier otro trabajador puertorriqueño en Vieques, generó un no más y a través de todos los segmentos políticos del país se movilizó a la población general para decir no más y la Marina fuera de Vieques y vimos lo que ocurrió, ¿no? O sea que hay esa capacidad. El gran desafío es cómo logramos sostener esos esfuerzos para, como país, como sociedad, transformar las cosas de una manera más permanente y no meramente responder a situaciones críticas, ¿verdad? Y eso mismo aplica a lo individual. Yo creo que aplica a lo individual de uno, en vez de tener momentos así muy lúcidos donde transforma, es cómo genera nuevos hábitos de vida que sostengan a uno como aliado de una forma distinta de vivir, ¿no? De elecciones que uno quiera sostener para... La vida es corta, la posibilidad de destruirla y de acortarla por las cosas que elegimos está ahí, o la posibilidad de aprovecharla plenamente para dejar un regalo a la humanidad, una huella con lo que creamos y lo que hacemos, pues también está ahí y cada quien puede elegir qué hace con ese poquito de vida que la humanidad nos regala, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo educativo. Alfredo, ¿qué tú opinas del asunto de la educación? ¿Cómo la educación puede ayudar a que las personas, si dejáramos de educar en la cosa de espera que yo te doy, a mira adentro, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo tú Sí, crees que eso se puede esa es la ocurrir? verdadera transformación del sistema educativo que hace falta. Es decir, ¿qué educación necesitamos para que sea una educación para la responsabilidad? Es una educación para la formación, tendría que ser una educación para la formación de ciudadanos, es decir, de actores y actrices políticas, de gente que asume responsabilidad, que toma decisiones, y no una educación de consumidores, clientes y espectadores de procesos que no manejan, ¿no? Esos son los países y las sociedades que construyen cosas distintas. Pero pues por muchas razones políticas que conocemos, eso se ha evitado en este país por las consecuencias que podría tener que ocurriera. Pues se nos va la vida si no empezamos a hacerlo ya. Y la agenda educativa es vital. Yo creo que hay esfuerzos
muy puntuales y pequeños todavía, pero si esos esfuerzos que se están haciendo maravillosos se amplían, pues podríamos ver una transformación importante. Estas cosas no son de microondas, no ocurren de un día para otro, pero por algún lugar hay que empezar a ir impulsando y ampliando los esfuerzos. Y tiene un efecto multiplicador. Impacto y multiplicador, ¿verdad? Cuando una ONG, una organización sin fines de lucro, contribuye a que una mujer puertorriqueña que ha sido sobreviviente de violencia de género elija decir no más y se envalentone para salir de las situaciones a las que ha estado sometida y elige vivir la vida de otro modo, le da ese ejemplo a sus hijos, le da el ejemplo a su comunidad. Interesantemente, a mediados de los 90 yo trabajé apoyando muchos esfuerzos comunitarios, de desarrollo comunitario, y buena parte de ese liderato eran mujeres líderes comunitarias y muchas de ellas eran mujeres que fueron sobrevivientes de situaciones de violencia de género, que en el plano de su vida personal asumieron la valentía de decir no más, luego en el plano comunitario asumieron la valentía de impulsar la transformación de su comunidad. Bueno, pues se trata de movernos de ahí a las ciudades, al país y al mundo, ¿verdad? De ir generando espacios de valentía y de transformación para hacer de nuestra vida algo que impacte a otros, ¿no? Definitivo, hay que mirar para adentro. Claro. Ahí es donde está todo. Ahí es, y reconocer, porque quiero insistir en esto, yo creo que uno tiene que ir como el papagayo, mucho, repitiendo. Hay una serie de cosas que hay que repetir continuamente, y una de esas es que el poder interior de cada ser humano es ilimitado. Claro. Que cada quien vino con un paquete distinto, pero con un paquete que trae todo lo que se necesita. Es cuestión simplemente de que nosotros creamos en eso y que abramos esa puerta para ver qué es lo que hay. Es como cuando tú coges y abres la gaveta de un archivo y vas mirando cartapacio por cartapacio lo que tiene eso. O cuando vas al supermercado y vienes a tu casa con la compra y abres y sacas y ves todas esas cosas que están ahí. De la misma manera, uno tiene que mirar. Si tú miras cómo tú reaccionas ante una cosa, cómo tú decides esto, cuáles son las consecuencias que tiene esto, eso es otra cosa. Hay mucho sufrimiento que se puede evitar con la toma de buenas decisiones. Si nosotros estuviéramos claros en que cada acción tiene una reacción igual o distinta, que después que tú tomas una decisión vas a tener una consecuencia, no te lo despinta nadie, sea buena o mala, hay consecuencias. Pues si nosotros somos responsables también en la medida de la toma de las decisiones, vamos a transformar nuestra vida. Claro, y recordar que no decidir es también una decisión que tiene consecuencias, porque también la gente lo que hace es quedarse estancado sin decidir, a ver si el mundo cambia y todo se arregla y no tiene que elegir. No, señores, en la vida hay que tomar decisiones y las decisiones siempre es elegir algo y elegir algo siempre es renunciar a otra cosa, pero así es la vida. El gran desafío humano es reconocer que no todo se puede, que no todo se tiene, que hay falta, que hay limitaciones, pero son esas carencias de la vida humana las que nos energizan para construir y soñar con algo más y hacer otra cosa. Y lo citamos en una conversación anterior, ese lindo texto de Marianne Williamson que Nelson Mandela citaba en su toma de posesión. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos asusta. A veces le tenemos miedo a nuestra luz, ¿no? Y ahí está el potencial de engrandecernos y hacer una gran aportación y dejar un legado a la humanidad. Seguro que es cuando decimos, ¿quién soy yo para merecer esto? Eso. No, ¿quién eres tú para no merecerlo? Eso es. Exacto, y si nosotros logramos hacer esa transformación, vamos a poder exponer nuestro potencial máximo, porque todos tenemos un potencial maravilloso y máximo. Todo el mundo vino con una misión en la vida y con unas capacidades para hacer cosas. El problema es que como no miramos para adentro, no sabemos qué es lo que hay dentro de ese paquete. Tenemos miedo de mirar ese paquete. Pero es que también el miedo es una cosa que un día tenemos que hablar sobre el miedo. No hemos hablado sobre el miedo, ¿verdad? El próximo va a ser sobre el miedo, ahora que lo digo. Porque los miedos son un ingrediente que también nos toca como como un switch. Cuando el miedo se activa, nos puede llevar a mucho sufrimiento por cosas que dejamos de hacer o por cosas que hacemos porque tenemos miedo. Así es, activa emociones muy primitivas y puede
o detenernos o puede movilizarnos en un camino delicado. Así que sí, hay que asomarse al interior. Hay que asomarse al interior, hay que mirar y hay que confiar en nuestro potencial para crear cosas maravillosas y sobre todo para crear con otros, junto a otros, ¿no? Y transformar poco a poco la vida que tenemos y el mundo en el que vivimos. Definitivo. Tenemos que ser valientes, que es otra cosa que nos toca, la valentía, el arrojo. Decir, bueno, ok, yo tengo miedo a tal cosa, pero por ahí sigo caminando con todo y miedo, me lo llevo al hombro y sigo caminando y le digo al miedo, no me vencerás. Seguro, sí, que era un poco el planteamiento de Mandela siempre, ¿verdad? Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino uno asumir una posición de enfrentarlo, de manejarlo, de seguir adelante a pesar de. Seguro. Se me ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero bueno, tenemos un compromiso hecho aquí para hablar del miedo, porque del miedo Claro. no hemos conversado y el miedo es algo, wow. Bueno, si el sufrimiento es un reto importante, el miedo es una cosa que dice usted y tenga. ¿Qué ¿Te tú crees? acuerdas de la peregrinación de Bayoán de Hostos? Venceréis ¿cómo es? Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Exacto, así es la cosa. Y tenemos mucho camino todavía por andar. Está empezando este cuatrenio con un montón de retos. No hemos terminado con el reto de la pandemia que sigue acosándonos y haciéndonos sufrir bastante, pero iremos hacia adelante irremediablemente, porque para atrás ni para coger impulso, además no se puede. Así es. Siempre un gusto compartir contigo, Delvi. Igual, Alfredo, muy agradecida, de veras que sí. Un abrazo fuerte, que estés bien. Igual para ti, que estés bien.